Nunca pensé que algo como esto pudiera cambiar mi vida. A mis 27 años había lidiado con problemas que muchos podrían considerar banales, pero para mí eran una pesadilla constante. Las relaciones sexuales se convirtieron en un terreno baldío, donde el placer parecía una quimera inalcanzable. Mis intentos de disfrutar del momento se desvanecían en un mar de vacío emocional. Tras meses de frustración, decidí buscar ayuda profesional, y así llegué a la consulta del psicólogo recomendado. Al abrir la puerta de su oficina, me sorprendió encontrar a un hombre joven, de cuerpo atlético y con un aire de inteligencia que me resultaba intrigante. Sus lentes y su presencia imponían respeto, pero también una curiosidad inesperada. Me hizo sentir cómoda desde el primer instante, como si estuviera a punto de empezar un viaje desconocido, pero prometedor. Su consulta no era la típica charla de diván. En cambio, me propuso un enfoque poco convencional para abordar mis problemas. Antes de empezar, recuerda suscribirte a este canal, darle like y activar la campanita de notificaciones. Sin más que decir, iniciemos con este video. El consultorio del psicólogo estaba impregnado de una calma que contrastaba con mi nerviosismo. La luz suave y la decoración minimalista creaban un ambiente que invitaba a la introspección. Al acomodarme en el sofá, me invadió una mezcla de expectación y ansiedad. El psicólogo, con su aire profesional y una mirada que combinaba comprensión con intensidad, comenzó a hablarme de su enfoque. Lo que me dijo era inesperado y desafiaba todas mis concepciones sobre la terapia tradicional. Me explicó que, para abordar mis problemas de manera efectiva, necesitaba experimentar una conexión más profunda con mi cuerpo y mis emociones. En lugar de seguir con sesiones de conversación, me propuso un ejercicio que involucraba el contacto físico y la exploración emocional. Esta propuesta, aunque desconcertante, tenía una lógica interna que empezó a hacer sentido en el contexto de mi situación. Me pidió que me recostara y que tratara de liberar mis tensiones y bloqueos. Su tono era calmado y seguro, lo cual me transmitió una confianza inesperada. No estaba del todo segura de lo que estaba por suceder, pero su mirada y su actitud infundían una seguridad que me hizo sentir que podía dejarme llevar. Mi mente estaba a punto de abrirse a una experiencia nueva y, aunque no sabía exactamente qué esperar, sentía una curiosidad intensa y un deseo de explorar esta ruta no convencional hacia mi propia liberación. El momento en que sus manos comenzaron a explorar mi piel fue a la vez desconcertante y revelador. Al principio, el contacto era ligero, casi etéreo, como si sus dedos estuvieran trazando un mapa invisible sobre mi cuerpo. Su toque era deliberadamente suave, buscando relajar cada músculo tenso y deshacer el enredo de ansiedad que había estado cargando. Poco a poco, el roce de sus manos se fue volviendo más firme, pero siempre respetuoso. Sentí cómo el calor de su contacto penetraba en mi piel, comenzando a disolver las barreras emocionales que había levantado para protegerme de las experiencias dolorosas. Cada movimiento suyo parecía tener un propósito, y su habilidad para leer mi cuerpo era evidente en cada cambio de presión y en cada delicado ajuste. Mientras sus manos exploraban, una sensación de calma y familiaridad comenzó a inundarme. Era como si su toque estuviera destapando una parte de mí misma que había estado reprimida durante años. Mi respiración se hacía más profunda y mis pensamientos se volvían más vagos, centrados únicamente en el presente y en las sensaciones que estaba experimentando. El contacto era un lenguaje propio, uno que me comunicaba que estaba a punto de comenzar un viaje hacia un nuevo entendimiento de mi propio placer. Mi mente estaba al borde de la apertura total y me permití sumergirme en la experiencia, dejándome llevar por la intensidad y el confort que me ofrecía. La atmósfera en el consultorio se cargaba de una tensión eléctrica, como si cada toque y cada beso estuvieran abriendo puertas a emociones que había mantenido cerradas por mucho tiempo. Sus labios comenzaron a recorrer mi piel con una delicadeza que parecía desafiar las barreras de mi mente y mi cuerpo. Cada beso estaba cargado de una intensidad que iba más allá del simple contacto físico. Era como si cada caricia
estuviera diseñada para deshacer los nudos emocionales que me habían estado atormentando. Antes de continuar, recuerda dejarnos un like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Ahora sí, sigamos. La combinación de sus manos exploradoras y sus labios cálidos creó una experiencia que me llevó a un estado de profunda conexión conmigo misma. Cada movimiento suyo parecía deshacer una capa más de mis inhibiciones, revelando una vulnerabilidad que había estado oculta. La sensación de sus labios en mi piel era a la vez apasionada y reconfortante, como si cada toque estuviera forjando un vínculo íntimo entre nosotros. A medida que sus caricias se volvían más apasionadas, mi cuerpo respondía con una apertura que nunca había conocido. La frontera entre lo emocional y lo físico se desdibujaba y me encontraba inmersa en una experiencia que iba más allá de lo habitual. La conexión que experimentaba no solo me permitía sentirme viva, sino también profundamente entendida y aceptada. Cada momento estaba impregnado de una intensidad que transformaba el acto en una experiencia reveladora. La intimidad entre nosotros parecía permitir una exploración de mi propio deseo y placer que había sido hasta entonces una incógnita. Mientras la consulta avanzaba, la experiencia se volvía cada vez más envolvente. El sofá, que al principio era un simple mueble, se transformaba en el escenario de un viaje emocional y físico sin precedentes. La forma en que sus manos y labios recorrían mi cuerpo comenzaba a fusionarse con una sensación de liberación total. Cada caricia se sentía como una llave que abría puertas a una profundidad de placer y emoción que nunca antes había experimentado. El contacto se volvía más intenso, marcando un contraste nítido con la calma inicial. Sentía cómo mi cuerpo se adaptaba a cada toque, cada beso, como si estuviera redescubriendo una parte de sí mismo que había permanecido inexplorada. El deseo que había estado reprimido comenzó a aflorar con una fuerza que me sorprendía y me cautivaba al mismo tiempo. La sincronía entre nuestros movimientos y la conexión emocional que estábamos compartiendo hicieron que cada segundo se sintiera como una eternidad de satisfacción y exploración. El mundo exterior se desvanecía y solo existía el momento presente, lleno de sensaciones puras e ininterrumpidas. El clímax de la experiencia era un crescendo de placer y conexión, una liberación que parecía unir todas las partes dispersas de mi ser en una sola ola de éxtasis. Esta experiencia trascendía la simple satisfacción física. Era una inmersión completa en el placer y la intimidad, que rompía las barreras de mi propia percepción y me llevaba a un estado de completa realización. La sensación de plenitud que experimentaba era más profunda de lo que había imaginado. La intensidad de la experiencia alcanzó su punto culminante de manera que nunca había imaginado. A medida que el contacto entre nosotros se volvía más apasionado, cada caricia y beso parecía profundizar el vínculo entre nosotros. Cada segundo parecía alargarse, permitiéndome saborear la intensidad del clímax con una claridad y una riqueza de sensaciones que me dejaron con una sensación de completa realización y gratitud. Cuando el tiempo de la consulta llegó a su fin, me sentí renovada. La experiencia había sido mucho más que un simple ejercicio de liberación. Había sido una verdadera transformación. Mientras me vestía y me preparaba para salir, el recuerdo de cada toque y cada caricia seguía resonando en mi mente, dejándome con una sensación de plenitud y satisfacción. Me sentía empoderada, segura de mí misma y, sobre todo, capaz de experimentar el placer de una manera que nunca antes había sido posible. Salí del consultorio con una nueva perspectiva y un profundo agradecimiento por la experiencia que había cambiado mi vida. Esto ha sido todo por ahora. Si te ha gustado este video, recuerda dejarnos tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones.